vamos a empezar el estudio de esta semana. Estamos empezando a grabar los estudios, las predicaciones. En este momento ustedes son los bendecidos porque este mensaje tú lo vas a escuchar y se va a transmitir la semana que entra. Así que tú tienes el privilegio de estar en la premier, ¿vale? Tú tienes el privilegio de estar en la premier. En este momento estamos pasando el de la semana pasada, el del hermano en este momento, para los que no vinieron, pero siempre el estar aquí, nos ha dado miedo transmitirlo porque no queremos que la gente haga concha y esté en pantuflas y en batas. ¡Ay, ya me edifiqué! No, eso está bien saber, pero necesitan congregarse. Entonces, pero ya estamos grabando, así que bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos escuchan a través de este video. Muy bien, pues continuamos con los estudios del libro de los Hechos y hoy vamos a ver el capítulo 9, los primeros versículos del capítulo 9, pero déjame meterte en contexto, cosas interesantes. Todavía el evangelio está siendo predicado a judíos, con todo y que en el capítulo 7 Felipe, un diácono de la iglesia, le predicó a los samaritanos. ¿Te acuerdas? Lo vimos hace un par de semanas, el hermano Pedro nos compartió de eso. Ellos eran samaritanos, es decir, judíos mezclados con gentiles, pero no dejaban de ser judíos. En este momento todavía todo el evangelio, ahora sí que como dicen por ahí, toda la carne al asador del Señor Dios estaba en los judíos. Y se estaba cumpliendo pues el plan que tiene Dios de llegar a Israel para que conocieran al Mesías y que Israel fuera bendición a todas las naciones. Un poco el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Encontramos importante capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, porque los tres mensajes, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, trae bendición, pon atención, a la descendencia de los hijos de Noé. Ay, ¿cómo está eso? Bueno, capítulo 8, tú recordarás, más o menos lo que vimos, que Felipe también se acerca ¿a quién? Al etíope. Los etíopes son de África. Ellas eran de Cam. Acuérdate que Noé tuvo 3 hijos. Fíjate, me estoy yendo hasta el Antiguo Testamento. Y Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. De Cam vienen todos los etíopes, egipcios, y se dice que una de las iglesias más grandes que la historia revela estuvo en Etiopía y después en Alejandría, descendientes de Cam. Fíjate cómo Dios tiene todo bajo control. Noé ni se imaginaba, pues, el libro de los Hechos, por supuesto. Pero tuvo 3 hijos y les dijo fructificar la tierra. Y Dios bendijo a los etíopes. El capítulo 8. Capítulo 9. Los hijos de Sem. ¿Quién es Sem? ¿De dónde vienen los hebreos? De Sem. ¿Y quién se convierte en el capítulo 9? Pablo, judío. Y capítulo 10. Los hijos de Jafet. ¿De dónde vienen quién es qué descendencia tuvo Jafet? Todos los europeos y todo lo que es los romanos. Así es, los bretones, todos esos son los hijos de Jafet. Así que es simplemente una visión que estamos viendo en esta mañana y te das cuenta cómo Dios desde la época de Noé ya tenía contemplado los mismos descendientes de Noé. Capítulo 8, 9 y 10. Descendientes de Cam, de Sem y Jafet. Fíjate cómo Dios ya tiene todo. Por eso, cuando venimos a orar con Dios, tenemos un Dios soberano
tenemos un Dios que ni siquiera es como nosotros nos imaginamos. Porque la gente tiene al Dios que sale de la mente, ¿verdad? Así como que, pues yo pienso que Dios es así, y crees que es así. Tienes que venir a la Biblia para entender cómo es Dios. Y aquí estamos viendo una faceta de Dios muy hermosa, que Él es soberano, Él conoce todo y quiere bendecir a todo el mundo. ¿Qué otra cosa para entrar en contexto? Bueno, capítulo 7 vino el primer mártir, que fue Esteban, pero no vamos a regresar obviamente a ese tema que ya estudiamos, pero si tú buscas ahí cuando Esteban es apedreado y muerto, puedes ver Hechos 7:58. Esteban está siendo apedreado por predicar a Cristo al concilio de los israelitas. A las autoridades, Esteban le está diciendo, ustedes resisten lo que Dios les ha querido enseñar a través de los siglos. Cómo Dios a través de las edades profetizó la llegada del Mesías. Dios profetizó desde Génesis 3:15 a la mujer después de haber pecado, que vendría de su simiente alguien que aplastaría la simiente de la serpiente, el pecado, al mismo Satanás, a la misma serpiente vendría una simiente de mujer, el Mesías. Isaías, lo leímos la última vez estudiando Hechos, cuando se acerca Felipe, estaba leyendo el etíope, aquel pasaje de Isaías que hablaba de que iba a morir, y el etíope dice, ¿de quién habla este? ¿Del profeta o de alguien que va a venir? Y entonces Felipe dice, es el Mesías y ya vino. Así que un judío no tenía dudas de que Jesús es el Mesías. Hoy en la actualidad muchos judíos se resisten porque desafortunadamente están haciéndole caso más no a la Torá, que es, digamos, el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, no a la Torá, sino a libros que según ellos los rabinos escribieron, pero no van al origen, sino lo que les enseñan. Y desafortunadamente cuando estudias la misma Torá o el mismo Antiguo Testamento, te darás cuenta que Jesús es el Mesías. No había ninguna probabilidad matemática para sacar otro personaje que no fuera Jesús. Y bueno, así que el apóstol Pablo, capítulo 9, él empieza a darse cuenta de que es el Mesías. Él era un estudioso, acuérdate. Pero antes de que fuera Pablo, podemos ver ahí, te dije, Hechos capítulo 7, versículo 58. Están apedreando a Esteban y dice, cuando lo están apedreando, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. No soportaron el mensaje de Dios a través de Esteban, los judíos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y murió, o durmió, como dice la traducción de nuestra Biblia, ¿verdad? Donde se enardecía su corazón de estos judíos fue en el versículo 56, cuando Esteban dijo algo precioso, veo los cielos abiertos. Y no es que tuviera Esteban ojos telescópicos. O sea, no es de que quiero ver a Dios, pues necesito un telescopio muy potente para llegar a verlo. No es de lejos, es de abrir los ojos. ¿Sí? Y entonces se le abren los ojos a Esteban por Dios y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Para nosotros Jesucristo, desde el punto de vista histórico, es un personaje de hace muchos siglos. Pero para esta gente, quizá lo llegaron a ver.
era gente contemporánea. Sin embargo, y lo vieron morir todo Jerusalén. Ellos sí lo vieron morir. Entonces, que Esteban dijera, lo veo sentado a la diestra de Dios, era impensable. Sobre todo porque en el concepto judío se creía que cuando alguien fallecía iba al famoso seno de Abraham. No con Dios. Pero cuando Cristo resucita, dice la Biblia que los que estaban en el seno de Abraham pasaron a la presencia de Dios. Así que Esteban ve, y este comentario seguramente le movió el corazón a Pablo. Se ha haber quedado, ¿cómo? Pero no dijo nada y simplemente vio cómo empezaron a apedrear a Esteban, recogió las ropas y dijo, estoy de acuerdo que lo apedreen por blasfemo. Sí, pues por eso lo apedrearon, ¿verdad? Ahora, vamos al capítulo 8. ¿Y qué dice el primer párrafo del capítulo 8, versículo 1? Y Saulo consentía en su muerte. Desde el capítulo 7 nos está presentando a este Saulo de Tarso que después se convirtió en Pablo, el apóstol del Señor Jesús. Y Saulo consentía en su muerte. Quiero leer los siguientes versículos para seguir entrando en contexto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. ¿Dónde debía de estar la iglesia? Bueno, sí, una parte. Pero ¿te acuerdas cuando Jesús dijo ahí en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué había hecho la iglesia? Pues estaba muy a gusto en Jerusalén. De alguna manera, no sé si conscientemente o inconscientemente, no habían obedecido la iglesia. Estaban en Jerusalén muy cómodos. Pero el Señor les había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, que era la provincia de Jerusalén, que era la capital de esa provincia, Jerusalén, Judea, Samaria, que eran provincias contiguas, y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia fue un poquito, me atrevo a decir yo, rebelde, en no salir a predicar teniendo ya el Espíritu de Dios. Y entonces Dios, ¿qué permite? Claro, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Yo creo que Dios le dijo, a ver, ya se me mueven de aquí porque yo les había dicho que se movieran de aquí y ustedes están muy conchudos en Jerusalén. Por eso fue la persecución. Observa que toda situación que rodea al creyente, Dios tiene un plan y un porqué, aunque no lo sepamos. Así que si tú en esta mañana tienes situaciones difíciles, tú tienes que entender que Dios tiene un plan. Y aquí estaban estos hermanos perseguidos. Ay, tengo que dejar mi casa, nos están persiguiendo, huyamos. ¿Por qué Dios nos permite esto? Pues porque se los dije que se fueran. Y no han querido obedecer. Y voy a cumplir mi propósito, porque como dice Romanos 12, que era parte de lo que decía el texto que nos compartió Rodrigo, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nadie de nosotros se atreva a cuestionar a Dios de que no es agradable ni perfecta la voluntad de Dios en tu vida y en la mía.
Así que todos fueron perseguidos, los que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Casi casi Dios pudo haber dicho, no me gusta decirlo, pero se los dije, ¿no? Bueno, en Judea y Samaria. Salvo los apóstoles. Los apóstoles tenían que quedarse en Jerusalén. Pero todos los demás hermanos, órale, a trabajar. Desde aquí vemos que la iglesia, el concepto iglesia, no es como ese concepto que no sé en qué época se cristalizó de clero y laicos, ¿no? Los que están al frente y los demás. No, el concepto de Dios era para que trabajaran la iglesia. Los apóstoles ya tenían su trabajo. Ese es el concepto. ¿Queremos ser bíblicos? El concepto es que tú trabajes. Porque eres hijo de Dios, hija de Dios. Así que toda la iglesia es esparcida. Y bueno, es lo que enseña el versículo 1. Me estoy concentrando en Saulo. Y ahora sí llegamos al capítulo 9. Otra vez, parece que empieza a tomar fuerza este personaje, ¿verdad? Así como en las películas empieza a ser el protagonista y en cada acto empieza a salir él. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vuelve la palabra de Dios a hacer el énfasis que Saulo seguía persiguiendo a la iglesia, no dejando que se congregaran, no dejando que hablaran de ese nombre Jesús, porque yo soy judío y conozco la ley. No puede ser. Saulo, respirando aún amenazas y muertes con los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él no era sacerdote, él era un fariseo, una persona estudiosa de las escrituras, pero va con los sacerdotes, con los líderes de la religión judía. ¿Y a qué va? ¿A que le dieran un consejo? No. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ya en esta época, por tanta persecución que tuvo la nación de Israel siglos antes, pues tú has visto en todo el libro de los Hechos que había ya sinagogas en diferentes partes. No era el templo, pero sí eran lugares donde se leían las escrituras y había gente, rabinos, que estaban estudiando y exponiendo las escrituras. Pero los primeros creyentes, acuérdate que todavía estamos en el capítulo 9 y todos aquí son judíos, todos los cristianos son judíos, o samaritanos, que eran parte de los hermanos descarriados, digamos, de los judíos. Pero todos eran judíos, por eso iban a Jerusalén a celebrar fiestas, pero todos eran judíos. Así que se reunían, escuchaban. El cristianismo no es una nueva doctrina desde el punto de vista judía. El cristianismo es la continuación del judaísmo al recibir y creer en el Mesías, pero es la continuidad. Esto es importante. Así que él pide cartas en las sinagogas, cuando, tú lo vas a ver más adelante, cuando este Saulo se convierte ya en Cristo, el famoso apóstol Pablo, siempre que salía un viaje misionero, al primer lugar que iba, ¿dónde era? A las sinagogas. Siempre iba primero a las sinagogas, donde había ahí, y les predicaba a Cristo. Ya si no querían escuchar, bueno, pues ahora les predico a los gentiles. Pero siempre Pablo iba ahí. Así que aquí vemos que pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin, con el propósito, que si hallaban algún hombre o mujeres de este camino, lo ponen hasta en mayúsculas, ¿verdad? La traducción hablando de este cristianismo, de este camino. Todavía no se conocía el nombre de cristiano en esta época. Todavía no existía esa denominación cristiano. Ellos decían, de este camino, o sea, los que hemos
ahora seguido el camino del Mesías. El mismo judío y todo, pero ahora este camino. Dice, este camino los trajese, ¿qué? Presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que tuvieran la misma suerte que Esteban. Eso era el cristianismo el primer siglo. Ahora, esto vamos a dejar, ahorita vamos a seguir leyendo el versículo 3, pero acompáñame rápidamente ahí a Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver cómo era el apóstol Pablo. Él describe cómo era en este momento. Vamos a ver desde el 13, Gálatas 1:13. ¿Ya lo tenemos? Ya. Porque ya, está hablando Pablo a las iglesias de Galacia, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Vamos a ver cuál era la conducta del apóstol Pablo. Su conducta en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Te fijas que es el mismo texto ya que leímos ahorita en Hechos 9? Y la asolaba. Y en el judaísmo, en la religión judía, fíjate cómo dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. O sea, ¿era un buen judío o un mal judío? Excelente judío. Él dice, yo aventajaba, o sea, si alguien conocía las tradiciones y las obedecía, ese era yo. Si alguien conocía y guardaba las festividades, ese era yo. Él se atreve a decir, aventajaba a mis contemporáneos. O sea, si era alguien muy celoso de la Escritura, ese era yo, decía Pablo. Y era tan celoso que perseguía a la iglesia. Observa que no necesariamente la intención es lo que vale. Contrario a lo que dice la gente, ¿verdad? Bueno, lo importante es con qué intención lo hiciste. No. Tú puedes tener muy buenas intenciones como Pablo y estar equivocado. Así que no se vale, pues lo hice de buena intención. No, aquí no hay buena intención. Aquí hay cosas que se hacen o se dejan de hacer. Y Pablo estaba con buena intención perseguir a la iglesia, tanto que le pedía a los sacerdotes, denme cartas, autorícenme que me agarre de las greñas a aquellos y me los traiga para acá. No, pues sí. Dice ahí, versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, observa que Dios tiene un plan desde antes que nacimos. Tú hoy estás aquí, en un lugar para adorar al Señor, estamos en el 2023, pero desde antes que nacieras y estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un plan para ti. No es nada más para Pablo. Dios tiene un plan para ti. Y mira, la felicidad, el gozo y la alegría en esta vida no es encontrar una persona para casarme. No es que la familia esté contenta. No es que tenga un buen trabajo. No es que tenga una buena jubilación. Eso no es lo más importante. El gozo, la felicidad, la alegría más grande y la dicha como ser humano se encuentra en estar en la voluntad de Dios que Él preparó desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Quieres ser dichoso? ¿Qué es lo que significa bendecido? Si quieres ser dichoso, quieres ser feliz, tienes que preguntarle a Dios, Dios,
¿para qué me apartaste desde el vientre de mi madre? Y nunca estarás satisfecho en su totalidad hasta que estés en ese proyecto. En el mundo, pues dices, no, pues tener un buen trabajo, o los jóvenes, ¿verdad? Encontrar mi media naranja, ¿no? Hay unos que le llaman naranjas a los novios, naranja le dicen, no sé, pero bueno, la naranja, y a veces Dios te cumple y va a llegar un gordito de este tamaño en forma de naranja, ¿verdad? O toronja, pero bueno. La felicidad no está en la media naranja, ni la felicidad está en tener un buen empleo, o tener una buena jubilación, o no. La felicidad se encuentra en ser lo que Dios quería que fuera desde el vientre de mi madre. Así que es tiempo de reflexionar y que le preguntes a Dios, Dios, ¿esto es lo que tenías desde el vientre de mi madre? Ya a los años quizá ya no los vas a recuperar, muy probablemente, pero sí puedes regresar al plan original que Dios tenía para ti. Tienes que preguntárselo. Así que dice el versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Imagínate el apóstol Pablo con tanto conocimiento escritural, saber todas las profecías del Mesías. Claro, a lo mejor no lo entendía seguramente, pero las conocía. Entonces dice, fue una gracia que Dios me abriera los ojos para poder conocer a su Hijo. Y esta es mi oración por la nación de Israel. Tengo un amigo, lo quiero mucho, es un buen hombre. Yo acá en corto le digo el judío Flores, porque el apellido Flores no es nada judío, pero él es judío, dice. Es más, me contó el otro día que se va a casar su hija, y entonces él está pagando dinero para que puedan casarlo como judío y tenga el privilegio. Y conoce mucho, pero le falta algo como el apóstol Pablo, que Dios revele al Mesías en mí. Y me da mucha tristeza, y es un buen hombre. Él y su esposa y sus hijos son buenas personas, pero y estudia y va a sinagogas y es una buena persona. Heidi lo conoce, es muy buena persona. Dices, esta es una persona de veras buena persona, claro, ante los ojos humanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero si él no puede Dios revelar a su Hijo en él, va a quedar como aquellos judíos del Antiguo Testamento o del libro de los Hechos. Muy bien, así que dice el apóstol Pablo que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia, y bueno, ya viene ahí todo lo que hizo Pablo. Regresamos a Hechos 9. Yo quería hacer énfasis en pues lo celoso que era el apóstol Pablo. Era un hombre que se distinguía de llevar muy fuertemente la religión judía. Es más, Filipenses nos dice que él era nacido de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a conocedor de la ley, fariseos, educados a los pies de Gamaliel, que era otro bárbaro conocedor de la escritura. Y él dice, el apóstol Pablo, pero todo esto lo tengo por basura para poder conocer a Cristo. Y muchas de las personas, para conocer a Jesús, intimidar con Jesús, necesitas tener por basura todo lo que aprendiste sin él. Hoy lo compartió Rodrigo. ¿Quién está cambiando mi forma de pensar? Dios. Pero si tú no tienes por basura, y esto va muy fuerte, si tú no tienes por basura la religión,
Si tú no tienes por basura tus conocimientos intelectuales, no puedes conocer a Jesús. Tienes que ser como un niño y decir, Dios, no sé nada, enséñame, vengo a ti. Y como el orgullo está de por medio, pues no es fácil, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo es un ejemplo de veras muy lindo de un hombre con mucho conocimiento, un hombre muy preparado, como él lo dijo ahí en Gálatas, aventajaba a los de mi nación, pero tengo todo esto por basura para ganar a Cristo. Así que vamos a regresar ahí a Hechos 9 y vamos a ver la conversión de Pablo, o de Saulo todavía. Vayamos entonces al capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 3. Mas yendo yo por el camino, acuérdate que está pidiendo cartas para ir a perseguir gente, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: toda persona para venir a Jesús tiene que oír una voz del cielo. A lo mejor alguien te platicó de Cristo, era la voz de Dios usada por esa persona. O alguien te dijo, mira, ve la Biblia, o lo invitaste, pero repentinamente se abren los... Acuérdate que la Biblia, ya lo hemos estudiado en Romanos, en los estudios, que no hay quien busque a Dios. Así que cuando tú tienes el primer contacto con las cosas de Dios, es la voz del cielo que repentinamente cayó sobre ti. Repentinamente. Hoy nos compartía Rebe de su hermana. Repentinamente. No sabemos en qué momento, o a lo mejor sí lo sabe ella, pero no sabes en qué momento, en medio de la tribulación, de la enfermedad, oyó la voz y dijo, quiero que Jesús sea mi Salvador. Oyó alguna voz del cielo, se presentó la voz de Dios. Al apóstol Pablo se le presentó la voz de Dios y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, número 2, la primera parte es recibir la luz. Todo creyente necesita recibir luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no va a estar en oscuras y en tinieblas más. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice Juan. Así que toda persona necesita venir a la luz. Pero estamos tan oscuros que cuando prenden la luz nos lamparean muchas veces y mucha gente se asusta, no quiere saber. La luz muestra cómo eres y te espantas de ti mismo. Pero dice ahí en el versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Número 2, la reprensión. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué estás en este pecado? ¿Por qué me persigues? Hay que tener valentía cuando Dios dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O fulanito, fulanito, ¿por qué tienes amante? Fulanito, fulanito, ¿por qué eres codicioso? Fulanito, fulanito, ¿por qué tienes esto o aquello? Dios te reprende y la luz te muestra tu condición, que a veces nos asustamos. Dice, ¿por qué me persigues? Era su pecado en ese momento, tenía muchos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Número 3, debe de haber una presentación del Hijo de Dios. ¿Quién eres? Hace ratito cantábamos, oh Adonai. ¿Cuántos saben qué es Adonai? Entonces, ¿por qué cantas? No, no es cierto. Pues sí, es que hay que cantar con entendimiento. Adonai es un nombre hebreo que significa Señor de todo lo que existe. Lo que significa Adonai. Entonces, cuando estés cantando Adonai, es Señor de todo lo que existe.
el Adonai, ¿verdad? Así que, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo sabía profecías del Mesías. Así que para él ese yo soy Jesús era yo soy el Mesías que estás persiguiendo. Fue una confrontación fuerte. En este momento el apóstol Pablo tenía la oportunidad de decir, ¿continúo con mi estatus de judío? ¿Continúo con que me siguen dando cartas? Me siguen dando charola, ¿no? Como diríamos hoy día, ¿sigo teniendo charola del auto para pasarme la infracción? ¿Sigo teniendo autoridad? ¿O tengo por basura todo esto para conocer a quien estoy persiguiendo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que viene una presentación. Pero viene algo muy interesante que le dice Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí sabes qué son las coces? Los caballos, ¿qué hacen? Dan coces o patean. Dura cosa te es patear contra el aguijón. Muchas veces en nuestra vida el ser humano viene en situaciones como aguijones, tribulaciones, dolores, y en vez de venir a que Dios nos ayude, pateamos el aguijón, nos lastimamos más. Es como querer quieres clavar unas maderas y no tienes martillo, pues con la mano, pues te vas a lastimar. Ay, pero es que quiero meter el clavo, te vas a lastimar. Eso es dar coces contra el aguijón. Y entonces Jesús le dice, mira Pablo, tú estás con una soberbia intelectual, pero cuando vienen aguijones a tu vida como es el Evangelio, estar peleando conmigo nada más te vas a lastimar y no me vas a hacer nada. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, dice la Escritura. Es cierto que los judíos son una nación muy perseguida porque es el pueblo de Dios y han sido perseguidos a través de los siglos. El holocausto fue la cosa más espantosa porque murieron, pues se cree, igual son hasta otros números, pero se cree que fueron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie ha perseguido a la iglesia cristiana a través de todos los siglos y el grupo más perseguido han sido los cristianos. Sí, los judíos fueron 6 millones, pero ahorita no hay persecución de judíos. Bueno, echaron un bombazo allá en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero los cristianos continuamente, desde el primer siglo, en diferentes lugares han sido perseguidos. Y aún así, continúa la iglesia. Porque son dos entes que Dios prometió que no iban a desaparecer hasta que Él viniera. La iglesia y la nación de Israel. Y ha habido naciones que han querido exterminar a la nación de Israel, no van a poder. Dura cosa les dar cosas contra el aguijón. Ha habido muchos grupos, países que son ateos, que le llaman, o de izquierda, que tarde o temprano empiezan a perseguir a los cristianos. Tarde o temprano. Y no van a poder, nada más están pateando aguijones. Y se lastiman más. Porque Dios prevalece. Entonces Dios le dice, mira, estás persiguiendo, reprende su pecado, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú también tienes que entender algo, que cuando tú predicas a Cristo y la gente menosprecia tu mensaje, no eres a ti a quien están menospreciando, sino a Dios.
El apóstol Pedro más adelante en su carta dijo que nos alegráramos, que por ciertamente de parte de ellos blasfemaban a Dios, pero por parte de nosotros era glorificado. Porque no es a nosotros a quien rechazan, sino a nuestro Señor en nosotros. El cristiano tiene que entender que es parte de la vida cristiana ser perseguidos. Y a lo mejor no en este país y en esta ciudad, gracias a Dios por su misericordia, no estamos siendo perseguidos, que vengan aquí y nos tomen presos por estar reunidos, gracias a Dios. Hay países que sí. Pero cuando a ti se burla tu pariente, ay, ya andas con tus cosas, ay, ya te volviste aleluyo, esa es parte de la persecución normal. No te sientas bicho raro, porque es parte. El apóstol Pablo, más adelante en el libro de los Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero son aguijones que quieren quitar. Pero cuando quieren quitar esos aguijones se hacen más daño. Así que, querido hermano, querida hermana, no te espantes cuando la gente te rechace o te haga menos o haga diferencia. No lo tomes tan personal. Bien, ya se nos está yendo el tiempo, hermanos. Dice, así que número 2 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Adonai, o en griego, Kurios, Señor de todo. Porque ahora la palabra Señor como que ha bajado de nivel, ¿no? Señor, lo llevo, así como que es nada más un término, pero en el primer siglo, o en la época judía, Señor era un término de que yo estoy por abajo de ti, soy esclavo tuyo. Kurios en griego, Adonai en el hebreo, en el Antiguo Testamento, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te acuerdas que leímos Gálatas que cuando el Señor reveló a su Hijo en mí? Cuando Pablo es revelado a Jesucristo, en este momento ya empieza a entender, porque Jesús ya le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo en este momento sabe a quién está persiguiendo. La Biblia no nos los dice, pero Pablo era contemporáneo de Jesús y seguramente se enteró como buen judío y vivir en Jerusalén que hubo un hombre que fue aprendido, decía que era el Hijo de Dios. Así que él lo vio, es más, él conocía su rostro, no pudo pasar por desapercibido. Pablo ya había nacido cuando Jesús estaba en la tierra. Claro, seguía ahí entre los judíos, ¿verdad? Pero seguramente lo vio porque fue un espectáculo para todos los que vivían en Jerusalén. Él lo vio muerto, o supo de su sentencia. Y entonces cuando dice, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Esto era fuerte, porque sabía que se estaba presentando el que resucitó, el Mesías. Yo soy el que persigues. Y entonces, ya hay mucho creyente que persigue a Jesús, revelándose en su voluntad. Lo persiguen. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dijo el Señor. Pero algo que muestra el corazón muy hermoso de este hombre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago? Lo que tú quieras. Él está en ese momento tirado. En ese momento está tirado en el piso, la luz lo ha cegado, ha traído luz a su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esto es muy importante, porque el mismo Jesús, el método que inventó para que la gente se convierta es que te lo platiquen. Hoy día hay mucha gente que piensa que si yo viera algo del cielo, creería. No, no es cierto.
porque la fe es no viendo y creyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que nunca Dios ha usado como método que la gente crea viendo cosas. Los milagros son señales y las señales señalan a que el mensaje que viene es verdad, pero nadie se convierte por las señales. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que es interesante que después de esta experiencia tan fuerte, donde el apóstol Pablo tuvo luz, tuvo revelación divina, tuvo entendimiento que no proviene del humano, ahí no se había convertido. Simplemente estaba diciendo, sí es cierto, tú eres el Señor. Hay mucha gente que va a las iglesias y dicen, y creen intelectualmente, como decía el hermano pastor la semana pasada, creen intelectualmente, no voluntativamente. O sea, creen, sí, Jesús es Dios, sí, pues Él murió por mis pecados. No pasa nada. Te aplaudimos por la revelación que tienes, pero no eres salvo. Porque una cosa es creer intelectualmente y otra cosa es creer voluntativamente. De decir, tú eres Dios y yo he pecado contra ti. O sea, ¿de qué sirve? Estaba platicando en la semana con una persona y yo se lo dije. Tú conoces el evangelio más claro que nadie. Tú lo entiendes. Ya no tengo nada que decirte, porque ya lo sabes. Pero ahora tienes que creerlo. Y esta persona conoce la Escritura, le he estado compartiendo tiempo atrás, conoce la Escritura, sabe que todos somos pecadores, sabe que no hay justo ni aun uno, lo sabe que es por gracia la salvación, está intelectualmente aquí y todavía me dice, bueno, es que yo no soy tan malo. No se ha entendido nada. Porque está aquí. Y hay mucha gente que va a las iglesias, porque la alabanza está bonita, porque está buena onda el lugar, porque todos son muy lindos, porque hay quienes, porque hasta los convivios están bien sabrosos, porque las tortas ¿de qué era la torta de San? Porque las tortas de bacalao están muy buenas. Y ahí va lo más fuerte. No te espantes, si no tienes que espantarte. Y se van a condenar. Y se van a condenar. Porque creyeron intelectualmente. Creyeron en Jesús, el Hijo de Dios. No es por obras. Y entonces Jesús le dice, ve, porque ni siquiera esta experiencia es suficiente. Ve para que te digan qué hacer. Y Jesús mismo exalta la predicación de decir que las personas, que el que creyere, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere será salvo, el que no creyere. Pero habla de un mensaje platicado. Como dice Hebreos, cosas que aún los ángeles anhelan, predicar el evangelio. Y no les es dado. Así que hay gente que puede creer intelectualmente. Puede saber que Jesús es el Hijo de Dios. Puede saber que Jesús perdona pecados. Puede saber que es el camino, la verdad y la vida. Qué bueno que sabes todo eso. Pero hay que creer con la voluntad de decir, creo en eso, por lo tanto me arrepiento de mis pecados y pido a Dios que perdone mis pecados en la cruz del Calvario y ahora vivo para Él como mi Señor y Salvador. ¿Cuánta gente ha oído Jesús es Señor y Salvador? ¿No habías oído esa frase? Claro, muchísimas veces, Señor y Salvador. Pero ¿cuántos hacen Señor y Salvador a Jesús? Y se cumplirán aquellas palabras de Mateo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor.
Y yo les voy a contestar, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¡Wow! Con un mensaje así no tienes amigos. Porque pues no es agradable, ¿verdad? Pero es lo que enseña la Escritura. Y el mismo Jesús honra la predicación de sus siervos y le dice, mira, ve a casa de un hombre llamado Ananías. Él te va a decir cómo ser salvo. Él te va a decir. Ya se nos fue el tiempo, así que vamos a dejarlo para la semana que entra. Pero, interesante otra cosa. Dice, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí Jesús mismo, a pesar de esta revelación impresionante, honra la salvación a través de la predicación. ¿Ya te fijaste? Ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hay esto es la perspectiva de Lucas, que es el autor de Hechos. Pero cuando el apóstol cuando el apóstol Pablo es tomado preso, en Hechos 22 y en Hechos 26, él narra cómo fue este encuentro. Así que si tú quieres ahondar en este encuentro, bueno, está bien Hechos 9, que es lo que nos narra Lucas, pero también léete Hechos 22 del 6 al 16 y Hechos 22 del 6 al 16 y Hechos 26 del 12 al 18. Ahí toman prisionero a Pablo por predicar el Evangelio y él vuelve a narrar esta experiencia. Entonces encuentras muchas cosas parecidas, por supuesto, pero muchas cosas ahí. Déjame decirte esto último y con esto terminamos. En Hechos 26, del 12 al 18, voy a leerlo. Dice, a partir del versículo 15, ¿no? Está narrando, aquí ya son palabras del apóstol Pablo, él narra su conversión o como qué fue lo que pasó. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, y esto es el mensaje que iba a recibir Pablo, para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Nadie que conoce el Evangelio se convierte de las tinieblas a la luz. Una cosa es entender el Evangelio y otra cosa es convertirte de las tinieblas a la luz. Hay gente que cuando vienen problemas a su vida, entonces sí, Diosito, vamos a la iglesia, Diosito, porque ahí me vas a ayudar. Se arregla el problema y no los vuelves a ver. Es un insulto. Toman a Dios de genio de la lámpara maravillosa llamada la Biblia. No es así. Y aquí Pablo dice, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, y aquí está el mensaje, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay gente que cree intelectualmente, pero no cree voluntariamente decir, ya lo sé, ahora me entrego, ahora me rindo, ahora dejo de vivir, porque ahora Él es mi Señor. Pero ahora, yo no sé, ojalá no vaya a pasar, solo Dios sabe, pero así como la iglesia tuvo que ser perseguida
para que saliera a otras regiones. Ojalá Dios no permita persecución en nuestro país, que puede ser, para que salgan los verdaderos creyentes. Así que el día que haya persecución en nuestro país, saldrán los verdaderos creyentes y la gran cantidad de falsos que nada más les gusta ir al show de las alabanzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu palabra es fuerte, pero, Señor, es el grito que viene del cielo, donde tú le dices a la gente: arrepiéntanse, que di a mi Hijo Jesús a morir por tus pecados. ¿Cómo vamos a menospreciar tan gran salvación de amor, Señor? Te pedimos perdón, Dios, por no valorar el sacrificio del ser más perfecto, precioso y digno de toda honra, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, y te decimos de todo corazón, como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el servicio, hermanos.